Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast una vez más con Esquineros Ilustrados en nuestro Electric Podcast del día de hoy con un tema peculiar, un tema interesante que es la fiesta como representación de resistencia en escenarios políticos y contextos sociales en los que se ha podido ver que la fiesta, la celebración, ha podido funcionar como dispositivo de revolución para las personas. Y bueno, recuerden, yo soy Bruno Castaño y estoy con mis compañeros Jorge Andrés Mendoza, y el día de hoy también nos está acompañando un gran amigo, ese man, un amigo que nos ha acompañado por muchos años en la música acá en la ciudad, y hoy nos va a contar no solamente su experiencia, sino también su perspectiva de cómo puede ver la fiesta como una forma de resistencia. Pero ¿te gustaría contarnos quién sos, qué haces, a qué te dedicas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me estén eh, teniendo en este espacio el día de hoy. Y pues yo soy alguien enamorado de la música, enamorado de un sueño también con respecto a que la música puede ser instrumento para generar cambios sociales, cambios en la forma colectiva de percibir política, percibir las formas de vida. Entonces, pues siempre van de la mano una cosa con la otra. La pasión por la música, el amor por la música, pero también va ese deseo como de que todos estos sonidos inviten a la gente a cuestionarse muchas cosas. Y bueno, ya sabemos pues como que cuestionarse, y más en estas épocas, es como un acto revolucionario. Entonces eso es como lo que me ha impulsado durante 21 años, ahora a 2021, a estar haciéndolo con mucha constancia, a estar ejerciendo pues esto de poner música en tantos lugares, eventos, compartir, compartir eso con la gente. Bueno, y por ejemplo, podemos iniciar hablando de tanto de la fiesta privada como de la fiesta clandestina y un poco más la fiesta pública, donde se congrega mucho la gente, toda la sociedad, en donde es invitada, en donde hay artistas reconocidos, artistas de pronto que tienen un bagaje muy grande en un sector musical en específico, como también la fiesta como forma de resistencia que vemos en la ciudad de Medellín de forma clandestina, donde se hacen otras personas, donde se hacen eh, sujetos de la sociedad que han sido no entre segregados y también que encuentran un espacio ahí para poderse conocer, para poder, más allá de hacer resistencia, hacer sociedad, hacer cultura, y al final pues la música es uno de los elementos culturales que más mueve y por donde debería también de gestarse mucho la protesta, porque también ha estado muy estigmatizado el hecho de que la fiesta se ha visto como un espacio en donde la gente va, baila, consume ciertas sustancias, alcohol, pero hay un trasfondo ahí muy fuerte, que la gente vaya, conversa, crea pensamientos, hay un elemento corporal, hay un elemento ideológico, la música, porque por ejemplo acá en Medellín hemos visto que hay un apogeo muy grande y uno no pensaría, la gente va a ir en fiesta con punk, con reggae, con rap, con todos los... Y Medellín ha tenido un bagaje cultural impresionante a nivel musical. Entonces, esto también es un acto político, es un acto político. yo también veo que la fiesta es uno de esos escenarios donde también se presta la celebración para ir al otro extremo del control social. La fiesta también se ha podido prestar como telón y cortina de humo para encubrir, para comprar conciencias, porque acuerdo pues como específicamente hablemos de la cultura narco.
desde esa que todos conocemos, y como la figura del narco, ese buen ciudadano que ama a su gente y que lo ven como ese héroe que llega con marrano, con papayera y cierra en la cuadra y marrano y plata para todo el barrio, y detrás de eso está la problemática del narcotráfico, la violencia, que es otra cara del barrio, que es lo que nos azota. Y yo creo que lo que mencionábamos en el podcast pasado de estamos llenos de violencia. Colombia está demasiado imbuida de violencia, hasta en las propias creaciones artísticas, desde diversas artes, vemos como hay una cultura de la violencia, el teatro de la violencia, una música que se basa en eventos violentos, poesía, literatura, novelas, la cultura esta de las telenovelas, esta de Sin Senos si hay paraíso, y la de antes que no hay paraíso, todo esto, ¿cierto? Y que es un tema que vamos, yo me imagino, a ir hacia el final del podcast, o más despuesito de adentrarnos a lo que abriría el tema, que sería la fiesta como ese espacio que sí se gesta para la cultura, el pensamiento, el encuentro, el tejido social. Y yo te quería preguntar, Sergio, porque ahora mencionabas sobre este ejercicio que haces de poner música en las fiestas, la figura del DJ, ¿cierto? ¿Qué representa para vos, y cómo la has construido a través de todos estos años? Ok, para mí la figura del DJ comenzó de una forma como ingenua, por decirlo menos, porque yo no tenía pues como un derrotero, o sea, yo simplemente iba a los lugares porque me gustaba mucho la música. Eso, estamos hablando 21 años atrás cuando empecé. Yo iba porque me gustaba mucho la música y compartir la música con la gente, pero no tenía una conciencia política y social como la que tengo hoy en día, y no había descubierto aún que la música podía realmente ser como un medio de transporte de ideas y pensamientos muy eficiente. ¿Por qué? Porque la música entra de manera casi que orgánica en la gente, en sus cuerpos, por sus oídos, eh, y te invade de manera muy sutil. La música te invade, y vos muchas veces cuando eres expuesto a un sonido diferente, estás forzando como la mente a expandirse. Es como un reto asimilar esos nuevos sonidos. Y entonces cuando expandes la mente en ese proceso en el que lo estás realizando esa expansión, te vuelves otra vez como el niño que es como una esponja de los conocimientos y del entorno, absorbiendo información, así sea información nueva, que nunca la habían digerido, por decirlo también de alguna manera. Y poco a poco fui como teniendo en la vida encuentros muy afortunados con personas que tenían mucho conocimiento de la causa social. Y ellos, o sea, a la par de que iba yo realizando fiestas, eventos y todo eso, fui conociendo personas que me fueron también despertando mucho. Este tema de la justicia social, este tema de la historia, de no desconocer nuestra historia para no repetirla. Y fui como hilando las cosas, y fueron como coincidiendo esto del mensaje de la música y las cosas que sucedían en la calle, las cosas que veía en la gente, la problemática que veía en la gente. Veía mucho esas respuestas en la música. Entonces, pues sí, me parece que tiene mucho poder la música si uno lo quiere, si uno quiere usar la música para generar esos cambios, para, digamos, cuando menos meterle a las personas esa inquietud que hay en este mundo. O sea, el mundo no puede ser solo canciones sobre camionetas viejas, corridos de narcos,
o la música estéril que se genera hoy en día en el mainstream, pues que es como, sí, o sea, es música muy vacía de contenido, no solo lírico, sino musical también, eso no es un secreto para nadie, pero la música sigue constantemente desarrollándose, revolucionándose, y por eso te digo, o sea, es como inagotable, es una fuente inagotable, que si el DJ la sabe usar, el DJ puede más que ser simplemente un funcionario que sabe mezclar música o que la sabe poner, puede ser también una persona que empuje cambios en la gente. Y me parece pues como que es por el lado que me llama más la atención lo que yo hago. Es que es una situación, es un lugar de poder, porque el público tiene el poder de volver una canción un clásico. Y el DJ es de esas personas dentro de ese público como uno de los que más puede convertir un tema en un hit, en un clásico, y eso viene de la tradición de la radio, y por eso mismo lo describo como poder, porque también se ve en la historia de las disqueras y de la radio, promociona esta y esta no, ¿cierto? En una competencia, pues ya que es lo que es el capitalismo, cuando llega e invade, eh, yo creo que las dinámicas de las bandas, que es una realidad a la que también pues como que todas llegan para poder pelechar, como si el pensamiento de hoy fuera para poder darse a conocer hay que entregarse a la máquina del capitalismo y eso también creo que tiene una respuesta desde la resistencia y es lo underground. Sí, siempre he tenido un conflicto con la palabra underground porque me ha parecido como que Ya está como sobre... Aparte de tergiversada, se ha vuelto un cliché para nombrar muchas cosas que hasta entran en un campo más comercial, pero de pronto la gente piensa que es porque un sonido que no se escucha mucho, una música que no se escucha mucho, pero igualmente entra en esa fase del mercado. Yo pienso que uno podría nombrar eso más como una clandestinidad. Exacto, o como, sí, como otro sector, porque ahorita por ejemplo que Bruno nombró lo de la radio, han habido momentos históricos en donde muchas bandas ven o muchos sectores culturales ven que en un sector muy hegemónico, muy controlado, donde hay mucho poder comercial, porque acá es mucho poder comercial y social, dicen como no, nuestro acto de protesta va a ser hacer una radio alternativa. Y eso llenó, por ejemplo, mucho la radio en Estados Unidos, en países europeos. Acá en Latinoamérica se vio, pero no en el mismo auge. Acá fue más en torno a la información, en torno a los medios de comunicación, pues como el manejo pues solo de información, se centraron en eso, pero acá ha habido muy poca acogida a mostrar esa música alterna, esa música clandestina, porque es que la producción, eso está muy ligado a la censura, está muy ligado a la censura también, y a cómo ciertos grupos musicales y ciertos géneros han primado por sobre otros, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, acá habla de rock en español y qué es lo primero que se le viene a uno en la cabeza a nivel social. O sea, estéreo, Héroes del Silencio. Varios de este... Acá en Colombia Terciopelados, en cambio, por ejemplo, a pesar de que yo soy muy joven, a mí en algún momento me tocaron fiestas clandestinas en donde llegó a presentarse teatro local, creo que se llama, que es de Bogotá, obra local, Estados Alterados y todas las bandas que han tenido un impacto acá en Medellín y en Colombia, pero precisamente la radio no les ha permitido, ni muchos medios de comunicación, les han permitido darse a conocer ante esa gente que no tiene acceso o que no le interesa ir a esas fiestas clandestinas, a esos actos de protesta, porque yo siempre lo voy a dar como un acto de protesta, pero han sido censurados por encima de otros géneros musicales. Sí. Entonces han habido fiestas socialmente aceptadas, culturalmente aceptadas, como ha habido fiesta muy satanizada, y eso fue algo que podemos ver, por ejemplo, en pandemia. En pandemia me tocó, por ejemplo, cuando yo que nos reuníamos a hacer fiestas en lugares
de forma muy clandestina y llegaba a la puesta y sencillamente era a veces porque a la gente no le gustaba la música, porque a 3 cuadras había un bar que estaba poniendo música, qué sé yo, carrilera y todo eso, y eso sí lo dejaban hasta tarde, que eso es lo socialmente aceptado. Entonces ahí uno ve música para los oprimidos y música que está por encima Sí, es cierto. Para ciertos privilegiados. para cierto sector privilegiado de la sociedad. Y eso uno lo ve en el Lleras, de hecho, porque si vos te pones a ver en el Lleras, la fiesta que es socialmente aceptada la hacen hasta ahí en la calle, mientras que la gente que va y escucha, a mí me tocó por mucho tiempo ir al Lleras a escuchar punk o post-punk o bueno, house, lo que sea, escondido en el último sótano del infierno, le tocaba a uno ir allá. Y hay lugares acá en Medellín en donde uno va a fiestas clandestinas y es con esa estética. Entonces el elemento estético ahí también está involucrado de una forma impresionante. Lo que es socialmente aceptable al ojo y lo que no. Sí, es cierto. Lo, pues hay que también entender que, por ejemplo, Colombia es un país, digamos, donde no brillamos por ser muy estudiosos, ser muy lectores, Muy amantes ser muy de la inquietos, curiosidad por el exacto, conocimiento. exacto, o sea, no somos como, uy, qué rico conocer, qué rico saber cosas, todo lo contrario, haga plata, mijo, y ya. Entonces esa cultura también nos ha vuelto una sociedad muy débil frente a los que manejan el poder, en este caso los medios en el país, porque obviamente nosotros, la mayoría de la gente en nuestro país está pensando es en hacer plata, no en cuestionarse cosas. Entonces, pues yo creo que los dueños del poder, o como la canción de Estados Alterados se llama, los dueños de la información, eh, saben eso. Ellos saben que nosotros somos carne de cañón, somos carne pulpita, que a nosotros es muy fácil Experimentar. sí, experimentar con nosotros, mantenernos distraídos de la realidad. Pues nosotros somos como personas muy enajenadas muchas veces de lo que está pasando. Pues aquí suceden cosas absurdas, que el país está cayendo a pedazos y la gente es viendo el reality en la televisión, o el pelado que lleva una vida súper cómoda en la ciudad es jugando videojuegos todo el tiempo, y cuando le preguntan que si quiere la paz, vota que no. Entonces, yo creo que todo eso es una gran conspiración, pero no es una conspiración como que los poderosos se pongan de acuerdo y digan, hey, vamos a joder a los colombianos a punta de esto. Pero implícitamente yo creo que a nivel comportamental, si hay una tendencia a querer manipular la información, mantener la gente dispersa, mantener la gente pensando o no pensando a través de los medios, y por eso también se da el apoyo como a ciertos artistas, a ciertas tendencias que no aportan realmente mucho a nivel cultural o social en nuestro país. Y es que de todas formas también la fiesta no es un espacio para ir y bailar. En una fiesta hay conversaciones, en una fiesta hay lazos Sí. sociales. En una Yo fiesta soy más de fiesta, mucho de conversar, Sí. por ejemplo. Y de hecho, pues, por ejemplo, los lugares que yo frecuento, yo hoy veo gente tanto entre bailando, entre conversando y entre haciendo muchas otras cosas, porque es que al final en la fiesta está permitido muchas cosas también, ¿cierto? Entonces es muy interesante, y cuando uno, por ejemplo, lo lleva al ámbito de la teoría, cuando Félix Guattari habla de lo de la revolución molecular, eso no es solamente pues una revolución social ahí que se va gestando, sino que no, eso es 3, 4 personas que llegan y dicen, venga, que es que acá vamos a compartir un ideal, y ese ideal lo vamos a transformar en hechos, en actividades. Entonces a mí siempre me ha parecido muy interesante como en una ciudad como Medellín, que es una ciudad que no podemos hablarnos mentiras, tan camandulera, me parece muy interesante el hecho de que
4 o 5 personas se reúnen para programar una fiesta en un lugar y dicen como, bueno, esto es lo que vamos a hacer y hasta el mismo lugar es pensado. Entonces, a mí me parece eso una estructura muy compleja. Y si nos vamos a poner, por ejemplo, a analizar eso, en una fiesta hay hasta cosas que uno ve ahí, que si uno llevara eso a un estadio más público, uno diría, eso es imposible que pase. Eso es totalmente imposible que pase. Uno escucha música que uno escucha en la fiesta, pero si uno la escucha en una cena familiar, uno habla de temas que, por ejemplo, es muy charro. En muchas fiestas yo a veces que estoy con Sergio, y somos enfiestados y todos, y estamos hablando de política, de cosas que si uno hablara en otros espacios, uno sería totalmente censurado. Entonces, también, entonces, ¿qué representa? A mí me gustaría hacer esa pregunta a Sergio. ¿Qué crees vos que representa ese espacio de la fiesta para las personas? ¿Qué has visto vos en tu experiencia? Bueno, hablando desde la perspectiva, pues, que solamente yo tengo, sí he visto que ha sido un espacio que va más allá del solo baile. El baile es un acto revolucionario en sí, porque no te estás dejando aplastar y oprimir realmente por un sistema que te dice que solamente vayas a trabajar o a estudiar y después para la casa a dormir, a ser un sedentario o a ir al centro comercial. Bailar es otra cuestión donde hay un montón de cosas pues físicas que suceden y a nivel pues químico que suceden a través del baile, pero más allá del baile sí he visto mucha gente que se entrelaza, que se conecta, que se conoce en la fiesta, que comparten intereses y comparten ideales, comparten experiencias del pasado, lecturas, puntos de vista, y eso va como construyendo una red de personas que comparten intereses o comparten puntos de vista, y eso también permite como que hayan a veces unos debates muy interesantes, que quien lo creyera, son debates que se dan en la fiesta. Y bueno, pues cuando yo veo ese tipo de cosas siento como que ya, o sea, como este es el momento en el que valió la pena hacer esta fiesta, cuando la gente está ya hablando todo este tipo de cosas. Sí, realmente. Es muy interesante, por ejemplo, cómo la fiesta representa lo que hablábamos el podcast pasado, Bruno, el acto del que triunfa, porque siempre después de un triunfo social hay fiesta, hay una celebración. Cuando estábamos organizando el podcast, Bruno y yo hablamos una vez sobre un tema que me parece a mí sumamente interesante, que hasta los Simpsons lo hablan y lo parodian, y es el tema de la prohibición del licor en Estados Unidos entre los años. Sí. Entonces uno veía ahí fiestas clandestinas. La gente iba, bailaba gospel, bailaba todo lo que fuera bailable en esa época, Charleston, rock, y iban y se emborrachaban en una época en donde había prohibición de licor, donde había prohibición de tabaco, donde había prohibición de un montón de conductas, y la policía iba y reprimía ese tipo de actos. ¿Y qué hacía la gente? Más enfiestaba. ¿Sí te acuerdas cuando estamos hablando Sí, de es que eso? hay una asociación totalmente directa de la fiesta y el alcohol o de las sustancias en general, y eso viene desde usos y tribales incluso, porque las celebraciones místicas, cuando hay culturas alrededor del mundo que han utilizado las sustancias y bailes que trascienden al mundo de lo espiritual en el contexto de ellos, y empieza a ver es una expresión ya de una conexión del cuerpo con, con esa parte espiritual, con esa construcción y todos esos símbolos que para ellos representa lo místico, lo esotérico, las respuestas que buscan. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el vudú, en prácticas como el candomblé, en la santería, siempre hay algo que implica el movimiento del cuerpo, danzas y el sonido. El mismo capoeira nace como una respuesta a la represión que estaban viviendo por parte de los colonos,
porque por medio del baile empiezan a camuflar movimientos de artes marciales. Se estaban preparando para el combate porque pensaban rebelarse contra los grupos que los oprimían. Los bailes folclóricos de nuestra zona, Colombia, también la cumbia en un principio y todos estos bailes obedecían a que era el terreno propio de nuestros ancestros y que eran bailes propios de ellos que los blancos no entendían. Y por medio de eso expresaban códigos, lenguajes y toda su tradición también empezaba a ir. Entonces la fiesta también es un pilar dentro de la construcción de sociedad. Y es yo creo que lo que obedece a la pregunta del parche de hoy, ¿cierto? Que cómo la fiesta se ve como un dispositivo yo creo que va a ser un dispositivo, un sistema y un lenguaje, sí, un acto configurado como tal. Es que hay total. muchas cosas, porque es que ahí es donde la sociedad... Es que el solo acto de la fiesta representa ya colocar ahí mucho de la indignación. Hace poquito yo posteé algo de un tema de Madness, no sé si lo hayan visto. Ese tema de Madness es bien particular, es One Step Beyond, creo que se llama. Ese tema tiene una historia lo más interesante. Resulta que ellos se habían presentado en un parque allá en Inglaterra y fueron casi 7.000 personas. Y esas 7.000 personas hicieron un baile impresionante al ritmo de esta canción y provocaron un sismo. Y por esa época allá en Inglaterra en Reino Unido estaban pasando unas cosas lo más de complejas. Los ataques constantes de grupos beligerantes al margen de la ley terrorista. ¿Qué año? 1900, empezando 1900 más o menos. 1980 y pico. Sí, o finalizando 1980 y pico. Como por ahí. Entonces, No, realmente por los 80. más como por el 82, 83. ¿Eso Oiga. fue antes o después de la época sindicalista en Inglaterra? Es que eso es a lo que voy. Es que estaban pasando muchas cosas en Inglaterra. Estaban Ese era el pasando momento tantas de la cosas. ruptura. Sí. Eso fue por la época de Margaret Thatcher también. Y todos sabemos todo lo que estaba pasando con los movimientos sindicales en contra del gobierno de ella. Entonces, súmele esos problemas de terrorismo a esos problemas también de raciales que estaban ocurriendo allá porque todo el mundo estaba emigrando allá, entonces la gente estaba indignadísima. Se fueron para allá, empezaron a bailar y bailaron tanto que hubo un sismo. Se registró un sismo de 4.5. Entonces, el núcleo de lo que les estoy contando es hasta dónde llega la gente con la indignación y cómo el baile y la fiesta llega a presentarse como un espacio para desatar todo eso. Y no solamente es ese registro histórico, han habido muchísimos. ¿Ustedes han visto la película Atómica? En Atómica, ¿vos se la viste, Bruno? Sí. En Atómica, por ejemplo, hay varias partes en donde muestran fiestas clandestinas y llegan la policía a reprimir allá a todo el mundo, a coercionar. Pero uno ve como los jóvenes allá en Rusia hacían unas cosas impresionantes en contra del gobierno. Hasta música llegaron a hacer. ¿Cuántas bandas de contrarrespuesta y contracultural de post-punk, de synth pop, de rock hubo allá? Entre tanta prohibición que hasta hubo, los niveles de censura que hubo allá fueron tan pesados que hubo muchas bandas y hubo hasta una lista que no dejaban tocar allá. Ah, sí, de bandas famosas, de bandas internacionales, bandas grandotas, pues. Entonces habían bandas que, por ejemplo, Talking Heads representaban fascismo. Tina Turner, Como mucho sexo. sí, es Como lujuria. cada uno tenían clasificación y eso es algo que estamos viendo hoy en día acá en Colombia. ¿Cómo hay esa categorización, esa clasificación? Eso tiene un nombre. Cuando uno le asigna una escala de fascista, de comunista a una persona. Eso se llama las actitudes. Pues depende de la psicología social, son la base de los prejuicios sociales, las actitudes, que es la forma como asumimos al otro, desde la vestimenta, lo que expresa con la forma de llevar el cabello, la ropa, que uno dice, este es un fascista, este es un sindicalista, este es un punkero, este es un ladrón, este es negro, por tanto me va a robar, este es blanco, entonces es de plata.
¿Y aquí cuánto tiempo no estuvo ese estigma con el punkero, con el metalero, con el rapero? Lo que pasa es que en Colombia se está repitiendo la historia que se vivió en Estados Unidos o se vivió en Europa después del final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que nosotros somos un país que va mucho más despacio. Nosotros aprendemos más despacio porque, como lo dije ahora, no estudiamos tanto, no tenemos tanto deseo de conocimiento, entonces aquí somos como más, llamémoslo, sí, llamémoslo lenticos para aprender. Y pues hay un refrán muy coloquial que dice: nadie aprende por experiencia ajena. Y nosotros, aunque tenemos los ejemplos de cómo manejaban a la sociedad en Europa y en Estados Unidos, por allá en la primera mitad del siglo XX, nosotros seguimos sin aprender y seguimos cayendo en los mismos clichés, en las mismas estrategias con las que mantenían ellos a la gente dispersa, sin conciencia de lo que estaba sucediendo en sus entornos y en sus sociedades. Pero he descubierto que aquí la gente también tiene mucha más inquietud ahora que, digamos, 15 años atrás. 15 años atrás nosotros estábamos muy nulos, y creo que la revolución aquí está cada vez más presente, sí. Se está acelerando. Yo creo que es más reciente esa revolución porque yo lo iba a decir, pues a mí me tocó como la escena un poco metalera pues del asunto, aunque a mí nunca me gustó adherirme a los grupos de acá de Medellín, pero yo siempre vi algo, y es que el radicalismo que se manejaba y que era enseñado acá, por ejemplo, con la música, con el metal, era que, o sea, yo vi cosas al extremo de que un pelado llevaba una camisa de esta banda Mayhem, y que porque era un pelado que no llevaba tiempo, que era un desconocido de la banda, otro que era parte de un grupo X de metaleros, iba y le cuestionaba y lo confrontaba de: ¿usted por qué tiene esa camisa? Esa banda, que los patos no se ponen esas camisas, que yo no sé qué. Y entonces una película como de ciertas personas tienen derecho al acceso de ciertas bandas, y yo siempre me puse a pensar, y yo, pero los músicos de esa banda piensan igual que este man, porque si yo pongo mi disco en las disqueras es porque lo quiero poner a sonar, es decir, vender. Y si están las disqueras y cualquiera lo puede comprar, es porque de base no hay quien puede escuchar una banda o no. Y eso mismo fue lo que nos pasó, pienso yo, en el mismo avanzar de las músicas y la fiesta, porque yo ahorita cuando empezamos el podcast yo pensaba, weón, en el show de las estrellas. El show de las estrellas es la televisación de la celebración que representa lo que es un show aquí en Colombia. Y en algún momento el show de Jimmy es que eso trasciende. Y lo que espera la población de los artistas, porque es que eso es muy teso ver que la gente espera algo que los libere. La gente está en búsqueda siempre de una liberación de algo, así sea sexual, así sea ideológico, de tema amoroso, despecho. Quieren liberar algo, quieren soltar algo, O delatar o ahogar algo. Sí. Hay una canción que me parece muy pertinente para eso que estamos hablando, que de hecho fue un grupo que rompió muchos estigmas sociales a nivel histórico, y fue Estados Alterados, cuando sacó ese tema de Muévete, que fue una revolución tan impresionante, a tal punto que fue el primer grupo en aparecer en MTV, y no les dieron el apoyo local que ellos requerían, y fueron más fácil reconocidos por MTV, que en su época, en los años 90, MTV, que no es lo que podemos ver hoy en día, pero en esa época era un espacio para esa gente que no estaba sonando. Es que MTV se gestó en un inicio como eso, porque fue darle a conocer al mundo que había un montón de estilos musicales, como el rock,
como la música hecha a partir de sintetizador que tiene una variedad de géneros pues muy grande, que mucha gente no conocía y que solo vivían muchos, por ejemplo, nosotros en el contexto católico del aguardiente y herederos del arriero somos, pa'l monteo vamos y todo lo solucionamos a machete, pues, y cierto, esa fiesta tradicional, ya estamos empezando a ver otras cosas y es la globalización del pop art, ¿cierto? Porque también hace parte dentro de, yo pienso que desde ese concepto, nosotros, yo pienso que el black metal es pop art, porque es que nació en la misma tendencia, bajo el mismo concepto, es la repetición del arte que le cuestionaban a este Warhol, cuando le preguntaron sobre, bueno, y el arte que se convierte en repetitivo, ¿qué? Que él decía, pues, también es arte, por eso él empezó a hacer repeticiones de Marilyn Monroe en diversos fotogramas con varias mezclas de colores que ya no sé cómo se llaman, pero que era repeticiones. Es decir, que él estaba diciendo que el arte manual, ese que se hace con las propias manos, ese que solo lo puede hacer ese que tiene ese talento, en un momento ya lo puede hacer otro tipo de personas. Yo no soy gurú del arte, pero pienso que la repetición en las artes es una contradicción. Podría citar como que de pronto la repetición de elementos en la arquitectura podría ser visto como arte, ¿cierto? Pero la repetición de una obra íntima, artística, pues una obra íntima es como música, como artes plásticas, como un escrito, un texto, una novela, lo que sea escrito, que parte como del alma del artista, me parece que sí debe de ser único, debe tener un carácter único y especial. Y respecto a lo que decías de la gente tan radical con la música, sí, o sea, nosotros tenemos un gran pecado y es el arribismo. Y nosotros tenemos el arribismo en todos los niveles, desde la gente que sabe mucho y se vuelve muy snob con el conocimiento, hasta el ciudadano de a pie que también cree que sabe mucho de alguna cosa y no soporta que otro... Exacto, no soporta que otro esté acercándose a su esfera de conocimiento, sea un conocimiento muy sofisticado, o sea, un conocimiento muy básico. Y en la música sí que pasaba eso, la gente era como que matriculada en la escuela del metal, en la escuela del punk, en la escuela de lo electrónico, y eso no dejaba que progresara la gente como... El camino creativo estaba como obstaculizado. Es que se estancaban en lo mismo también. Por ejemplo, algo que me parece muy particular, que de pronto a mí me tocó más de un apogeo de eso, fue ver cómo hoy en día hay punkeros que escuchan synth pop, new wave, hasta reggaetón. Gente con estética punkera, de botas, con el cabello, con el moicano y todo. Y uno los ve, por ejemplo, acá en el de las bailando en el de reggaetón. Ey, pero vení, una pregunta, ¿eso no es también como parte pues de moda, pero desde la ropa? Es que yo veía que, por ejemplo, con Nirvana, que un montón de gente que pues, no escuchan, uno sabe que no escuchan Nirvana, conocidos, pero la camiseta, ¿por qué? Ah, no, yo pregunté, ¿por qué te está empezando a gustar esta banda? No, es que es linda y me di cuenta que era que un músico o unos músicos estaban utilizando como esa camisa en sus videos y eso se vuelve viral. Y pasó mucho con Ramones, con los Ramones, Los porque Ramones, por mucho tiempo la gente pensó, o a mí me tocó pues en mi generación, que yo soy más joven, y alguna vez me tocó hablar con alguien que pensaba que Ramones era una marca de ropa. Sí. Y por ahí, por esas formas, en donde lo raro se convierte en cliché, es por donde el poder se mete. Ajá. Porque es que, o sea, retornando más al acto de protesta, escuchar música rara es un acto de revolución. Ir a otros lugares de fiesta es un acto de revolución. Cambiar el esquema o el paradigma de es que este es el lugar de moda para ir a farrear, es un acto de revolución. A mí hay un tema de Vicosí
no sé si ustedes conozcan mucho de eso, Vico, es un cantante pues de entre rap y reggaetón. Sí, yo lo Y conozco. él tiene una canción que se llama Desahogo, y él en Desahogo, en el video muestra algo que me parece muy brutal, y es, él dice, y a los raperos que nos tenían en persecución, cuando los políticos se dieron cuenta de que el pueblo quiere vacilón, ahora hacen sus campañas con reggaetón. Entonces, ¿cómo el poder político se mete por ahí? ¿Cuánto no utilizaron el poder político estadounidense, el mercado del rock, para poderse instaurar en las juventudes? Uf, ¿Cuánto? todo el ideal de el rockero de los 60 Así como- antiguerra vietnamita. Así como Amor en y Estados paz. Unidos ya hicieron ese Hippie. experimento posterior a la Segunda Guerra Mundial, aquí lo están aplicando al pie de la letra a estas alturas, en el 2021, y la gente sigue tragando entero con artistas insulsos, con Exacto. falta de contenidos. Y ahora se ven todos los géneros, que no solamente con, pues a mí me parece que el dispositivo del reggaetón lo tiene demasiado bien montado, demasiado claro, bien montado. No, es que eso son maquinarias muy bien montadas, eso es innegable, y que ellos tienen inteligencia lastimosamente solo para hacer plata, pero la tienen Y para esas dominar, estrategias. Y para dominar, porque cuánto no ha impactado esa temática de dos referentes, por no nombrar, de dos referentes de la música urbana que han tenido esa guerra mediática por estos días. Y uno se pone a ver, y es muy charro, porque si uno se pone a analizar el trasfondo de eso, son dos espectros hasta políticos peleando, porque uno de esos artistas representa el espectro che guevarista, chavista, de izquierda burdo. Que está como el margen de Sí. las cosas tradicionales. No, a todo lo contrario. Es un artista que ¿Cuál? entra dentro del escala Ah, está hablando del otro. progresivo, del otro. Ah, bueno, sí, Mientras sí. que el otro artista, a mí me parece muy particular como muchos políticos de turno que se están debatiendo en este momento el poder, porque en este momento aquí en Colombia estamos pasando, para los oyentes pues que sean de otros países, estamos pasando por un problema político impresionante, y es que la gente del poder político utiliza a estos reggaetoneros para poder meterse por ahí. Entonces ya uno ve que es que este salió diciendo que apoya al reggaetonero o al artista de género urbano de acá porque representa las raíces de acá. Y bueno, es algo muy, muy particular como esa gente utiliza, porque los utiliza y los mete dentro de su maquinaria política. Entonces después uno ve ese artista haciendo activismo político. Ajá. Y en Venezuela se vio. En Venezuela hay un político que creo que es de un grupo Nacho, no recuerdo el otro, y él es político allá. Él es la voz de un sector de la sociedad. Y eso acá no ocurre. Acá los músicos no hacen política. Acá los músicos no tienen su valor político. Y los que de pronto lo tienen, no los dejan hacer actividad. No, es que en eso estoy de acuerdo. No los dejan hacer actividad porque ahorita cuando estábamos hablando sobre la estética, yo solamente pude pensar en un artista del que yo estaba hablando hoy con ese man antes de iniciar el podcast, y era David Bowie. Como David Bowie llega e interrumpe un montón de lógicas hegemónicas y un montón de lógicas corporales, estéticas, musicales, culturales, y David Bowie llega muy definido él en su momento, y él rompe con el artista cliché de un género musical que suena deprimido, que suena oscuro, y él llega y dice, no, es que a esto hay que meterle color, a esto hay que meterle una estética diferente. Y David Bowie rompe con todo este esquema. Entonces vamos a hacer una pausa en estos momentos y en un momento continuaremos. Todo lo que hemos venido conversando hasta este momento, y a mí me parece mucho como dar apertura nuevamente a través de un tema, y es la acogida que ha tenido el movimiento LGTBI y toda la fiesta gay a nivel internacional a través de la música, porque la ha cogido de una forma impresionante, ha sido un recurso brutal. Hoy en día la representación de muchos escenarios de la fiesta tratan de replicar esa estética,
Entonces ellos marcan una parada impresionante en el sector de la fiesta como protesta, porque no es secreto para nadie que culminados muchos procesos de emancipación y de reconocimiento estatal por parte de esta comunidad, siempre se gestó mucho el lado de la fiesta en muchos lados del mundo, en San Francisco, en Europa, en Inglaterra, acá en Latinoamérica. No sé de pronto, Sergio, que nos pueda contar como de esta relación y qué anécdotas de pronto tiene por ahí para poder hablarnos de protesta y de fiesta. Yo durante algunos años, siendo muy joven, cuando estaba empezando a experimentar lo que era la fiesta, fui a muchos lugares porque pues supongo, pues digamos, estaba muy desprevenido de las ofertas que habían para mí, entonces solo quería conocer. Dentro de las cosas que conocí fue la fiesta pues gay. Eso fue en los años 90. Aquí en Medellín hasta ese entonces había un tabú muy marcado, un prejuicio en contra de todo lo que fuera orientaciones sexuales diversas o que no fueran la heterosexual predominante hasta ese entonces, como lo vengo diciendo. Y ya para ese entonces, y qué pena volverlo a repetir como una muletilla, ya era un acto en sí revolucionario ir a esas fiestas. Era un acto de rebeldía, era un acto, digamos, de outsiders, por decirlo de alguna manera, al principio. Gente que estaba renegada dentro de esta misma sociedad pacata y conservadora, más aún en esos años. Y me encontré con una fiesta donde se incluía a todo mundo, era una fiesta muy democrática, porque si bien para ese entonces, para los maricas, era difícil, yo soy gay, para los maricas, o sea, ahí me incluyo yo mismo, era a veces un estigma querer entrar a una fiesta normal, a una fiesta de gente hetero, y en cambio en la fiesta gay no existía como ese prejuicio o ese rechazo o mirar raro a que llegara gente heterosexual, y mucha gente heterosexual, no sé si era heterosexual, pero parecían heterosexuales porque llegaban los hombres con las mujeres en pareja y todo, y no había raye con eso. Entonces digamos que eso fue un éxito para mí en cuestión de inclusión cultural. Y al nosotros, digamos, no tener ese prejuicio con la gente heterosexual, se creó un puente como de amistad entre las dos formas de ver la vida, entre las dos culturas, entre las orientaciones sexuales diversas que hay. Y eso digamos que ahí se fueron construyendo cosas de las que disfrutan los jóvenes de hoy en día, que hoy en día no es como tan horrible o que no hay el tabú que había en ese entonces para hablar sobre homosexualidad o... Es que yo pienso que hay una lección que la comunidad LGTBIQ le dan a la fiesta heterosexual, y es: vive la fiesta desde la libertad de lo que eres, no importa lo que seas, simplemente, incluso pasa los cánones de la estructura del baile, es que no importa que no sepas bailar, deja que el ritmo racatanga invada tu cuerpo y te lleve a la noche. Y eso, porque yo lo viví también en carne propia con unos amigos. Muchos amigos también eran parte de la comunidad, eran gays, lesbianas, y desde muy pelado pues aprendí como a tener amigos así. Entonces ya uno llega al punto de bromear con ellos y huevonearlos y que los huevonen a uno, ¿cierto? Y es muy bacano porque yo no sabía bailar, y llegó un momento en el que ellos simplemente tampoco sabían bailar. Y en las fiestas a las que íbamos,
era el cuerpo el que se movía sin ritmo, sin que salsa se baila así, rock se baila así, electro se baila así, no, eso era una danza y esa danza era un gesto de resistencia a los cánones del baile, a la integración y el radicalismo de personas que vienen del mundo heterosexual con personas que tienen otros gustos. Es la integración de ideologías, de vestimentas, es la liberación y para mí esa es la gran lección que películas como El Crucero, es que El Barco, son películas que al final son taquilleras, formato Hollywood, pero que enseñan eso a la fiesta. El Crucero de las Locas. El Barco de las Locas fue una película que estuvo en la boca de mucho tiempo, porque fue la primera vez que veíamos a nivel mundial un heterosexual hacerse pasar de homosexual para estar con una vieja y detrás era el telón de fondo la fiesta gay, que era llena de alegría y amor, que eso es muy bacano, eso es chimba. Y a él le termina gustando y renueva a sus amigos, creo que eso. Hasta en el matrimonio, exacto. al final aparece el elemento de la fiesta. Otra de las cosas es esta canción que se volvió muy. La de fiesta, pluma, es cierto. Pero Sí. es que esa canción tiene algo muy complejo y es primero que todo, todas las traducciones que tiene. Y en todo lado significa lo mismo, que es la apertura a la fiesta. Porque, por ejemplo, yo estaba en fiestas con muchos DJs y la ponen de apertura y la ponen a medianoche y es una canción que jamás va a tener caída. Y píllate que el mensaje es eso. Ey, no importa nada. Parchate, fiesta y ya. Lo que pasa es que la música a través de ese elemento de la fiesta, como protesta, ha logrado romper muchos estigmas a nivel social porque acá, por ejemplo, en Medellín se vio mucho tiempo el radicalismo del metal. Yo no estaba muy bebé o ni había nacido, pero he escuchado historias, por ejemplo, del bull metal y todo lo relacionado, por ejemplo, con cómo el impacto del metal acá en Medellín. Yo también puedo haber tocado un poco eso, pero ese impacto estaba permeado por un montón de imaginarios de que, primero, que el que se pintaba la cara, el metalero, entonces lo encasillaban de rockero, de satánico, entonces empezaron a haber un montón de elementos mitológicos, hasta mitológicos ahí, de que hacían sacrificio y todo eso. Entonces, al final, a esa persona que era metalera la separaban y esa gente se sintió tan segregada de la sociedad que empezaron a hacer un culto y una comunidad muy grande acá en Medellín. Hablo desde lo que me han contado, desde lo que he leído. Y el bull metal, pues, que había como movilizado todo eso, ahí había un elemento de no fiesta tanto pues corporal y todo, pero es que si uno se pone a analizar, hasta un pogo o un mosh pit puede ser fiesta totalmente, algo catarsis. Lo que pasa es que yo creo que en Medellín somos un poco, aparte de lo que yo creo que Sergio decía, de lentos, yo creo que tiesos, porque es que la misma fiesta metalera es pogo. ¿Y qué es el pogo? El pogo es una forma de liberación del cuerpo, donde el vehículo musical es música pues ya más fuerte, pero es también liberación y empújese con el otro y libérese y sóyese y tenga tolerancia, que es que nos vamos a empujar a liberar energías y el muro de la muerte, Wall of Death y el mosh pit y todas estas cuestiones del pogo. Pero acá hasta donde yo me integré pues como con las cuestiones metaleras, yo me fui mucho pues de mundo, pues uno iba a un concierto y era solo pues como a mover la cabeza y el cuello y la mecha, pero también hay música que uno lo incita a mover el resto del cuerpo, ¿cierto? Es ese como, o sea, un verdadero metalero expresa sus sentimientos solo con su mirada y sus palabras, porque si gesticula o expresa con sus miembros periféricos es demasiado tierno para su personalidad. Es como ese tipo de cosas. No sé si ustedes se pillaron en YouTube mucho tiempo que es que un man que remedaba como un verdadero black metal, es que un verdadero, ¿cómo es? Es que un true black metal, algo así, corre por el bosque como un elfo y salía corriendo así, es que
y un montón de personas, incluso de la misma Noruega y Suiza, gozándose pues como el extremo ya de los radicalismos. Y pasa lo mismo acá, y acá lo hacen por medio, yo creo que la denigración a la figura del homosexual, que tiene, yo pienso que mucho protagonismo en la música disco y más de los 80 en Medellín, porque encierra el imaginario social de el peluquero también, No, y que todo eso. todo lo determinan mucho al eso es homosexual. A mí me pasó por muchos años. Yo creo que, por ejemplo, Sergio Bruno, que conocen tanto mi gusto musical, a mí hay una canción que de Magazine 60 que se llama Pancho Villa. Y esa canción yo me acuerdo que yo la escuchaba lavando platos en la casa y mi mamá llegaba y me decía, ¿usted por qué escucha esa música homosexual? Y a mí me encanta Magazine 60, me fascina y mucho de ese tipo de música y cómo todos lo reducen a eso, más allá de Magazine, el ítalo, el ítalo a mí siempre me pareció que ha cargado con ¿Qué un es el ítalo? el ítalo disco. El italo disco, un subgénero musical. No, eso es un género musical. Hablamos de eso, Sergio, contanos sobre el ítalo. Es un subgénero, es un género, o sea, es tan enorme que podríamos decirle género, pero es un subgénero realmente. Cuando, digamos, se fusionaron elementos de tecno, como sintetizadores, arpegiadores, que le daban un carácter como de máquina precisa a la música, y los sintetizadores como el synth pop, que eran más melódicos, o sea, frases melódicas muy pop y pues como muy, eh, no sé si esa palabra existe, pero pues como recordables, o sea, no me viene. Memorables, sí. Y elementos de disco también, pues eso, el ítalo es eso, o sea, mezclas de tecno y disco. El disco de antes del ítalo disco, habían también varios subgéneros, pero era más humano, no de tantos sintetizadores, de dejarle tanto la construcción de las canciones a las máquinas. Era más orgánico, por decirlo así, era más una banda con músicos, con muchos músicos. Humana. Exactamente. Y el ítalo es como esa evolución, es una música futurista en ese entonces, y de hecho si la escuchamos hoy en día sigue siendo ¿Vos pensás que el factor imperfección en la ejecución humana es lo que le da riqueza a la pieza? Sí. Porque yo pienso lo mismo, ¿cierto? Claro. Había algo que me gusta mucho de la música electrónica y es que hace como una transversalización en dos en la forma en cómo se escribe y cómo se ejecuta la música, porque pues nosotros veníamos de escribir la música, ¿cierto? En la gramática musical europea, y recuerdo que la música electrónica entonces llega y planta como la especie de pregunta, bueno, ¿y cómo se representa esto en la escala tonal? Que es la tradicional, la mainstream, pues, y empiezan a haber una serie de músicos, recuerdo yo al que escribió Tubular Bells. Tubular Bells es el intro de El Exorcista. El Exorcista, que es esa canción no es un intro de terror. Se llama Tubular Bells 1 y lo escribió un músico que se llama Mike Oldfield. Y el man fue uno de los que mezcló mucho la electrónica, pero ya como esta versión de experimentación con lo que el instrumento electrónico puede dar, no tanto desde el género electrónica, sino de las posibilidades que puede dar. Y hombre, en Europa hay una tradición experimental en música electrónica que hace incluso ya parte como de la gente pues de la música culta, ya la reconoce, y es muy bacano ver cómo experimentaban antes, que eran máquinas inmensas, ¿cierto? Y eran desconecte acá, conecte acá, que era lo mismo que hacía el tecladista de Pink Floyd, que por eso Pink Floyd es como la mamá de los pollitos, del papá de todo el mundo, el arquitecto pues de todo esto, al decir como, vean, mire toda la gama de cosas que yo puedo meter aquí en mi música. Y bueno,
Eso, vos a través de eso podés encontrar una manifestación del tema, de, se presta para actos revolucionarios, de resistencia. Este mismo surgimiento y la historia de la electrónica, ¿en qué momento los podrías ver vos de lo que sabes? Muchos. Pues es que la sola historia de la música electrónica es pues, ya un acto revolucionario. Eso pues es innegable porque ellos empezaron a hacer música de forma no tradicional, suprimiendo incluso pues músicos o intérpretes pues, de un instrumento por máquinas, ¿cierto? Pero si lo vamos a traer al tema de la fiesta, eso sigue siendo sumamente importante con la música electrónica. Creo que dentro de los universos musicales, la música electrónica es uno de los más eficientes al momento de experimentar, incluir cosas que son revolucionarias. La música electrónica, incluso una de sus premisas es siempre como estar innovando. Y la innovación pues también es una revolución. Y al momento de reproducirlo en una fiesta, al momento de tocar música electrónica, yo trato de seleccionar música que tenga algún mensaje vocal, que pues no todos somos bilingües, pero creo que la gente sí es capaz de absorber algunas líneas en inglés. Sí, claro, y si la música, si digamos la letra no es tan compleja, no es un poema, sino que son ciertas frases repetitivas, a la gente se le queda en Hay la muchas cabeza. piezas, yo me acuerdo de People has still having sex, que es, People are still el having fraseo sex. es muy cortico. Sí. People are still having sex. Nothing seems to stop them. Ajá, ¿Cómo era que llamaba ese DJ? La tour. la tour. La Tiene tour. unos temas impresionantes. No, y son clásicos en la Son unos fiesta, eso es un clásicos. No, y aparecen en el clasicazo. baúl de los recuerdos de todos los DJs, Sí. vieja guardia, sí. Bueno, a mí me ponen ese tema y la isla, ¿cómo es este de Madonna? La isla bonita. A mí me encanta Parce, ese yo tema, tengo una parce. anécdota Yo, con Bruno, y yo no sé si Sergio se acuerda, pero yo a Bruno lo conozco desde hace muchos años, pero solamente lo he visto bailar una vez. Y un día que estábamos muy aburridos, estábamos acá, yo creo que algo que tiene muy bonito la música y que yo siempre lo diría es que la música es lo más terapéutico que pues yo soy psicólogo y puedo decir que es más terapéutica la música que cualquier prospecto teórico de la psicología. Porque es que ese día los dos estábamos muy aburridos y ese día yo le dije a Bruno como parce, vengámonos que hay una fiesta muy chimba en dónde era? ese que queda por Boston. Alquimia. En Alquimia. epa. Y ese día, Bruno se ríe porque se acuerda, fuimos y vos estabas tocando con Hernán. Sí, Hernán Arango. Ah, no, con Terry, porque fue noche de clásicos. Yo he ido casi ok. todas las noches de clásicos. Back from the 80s. Sí. Sí, Y ese día Bruno por allá era bailando a Sinamara. Y bueno, aquí quien ve a Bruno así todo grande, todo nórdico. Y ese día Bruno era bailando en Sinamara, soy Drácula. Y toda esa música, es que yo empecé en la es- música, fue con esa música. no, y es que Después la fue que música- pasé al metal y ya otro la recorrido. fiesta es muy bacana porque la fiesta es un momento en donde uno dice que hijo de putas. Sí. Uno en la música, uno en una buena fiesta con un buen DJ y uno dice que hijo de putas y uno rompe hasta sus propios límites, sus propios, o sea, todo lo que permea el ego. Y a veces uno ni siquiera tiene que estar llevado de tragos. A veces No. uno con una buena música se desenvuelve. Y es muy bonito cómo la música se relaciona con uno y esa revolución propia de uno en donde uno se busca, a mí me pasó algo muy bonito con el rap. A mí el rap, el rap de España, Violadores del Verso, me cambió mucho la perspectiva de mi vida. Entonces, porque era un rap con mucha retórica, era un rap que yo entendía, yo en esa época no sabía mucho inglés, y me abrió todo un panorama visual y las primeras fiestas, en tanto uno podría nombrarlo como clandestinas, a las que yo empecé a ir en mi vida fueron de punk y de rap. Entonces,
uno rompía con muchos estigmas de uno mismo y uno a través de la música y de la integración y el baile se repiensa y ve al otro bailando y uno deja de decir como mira a esa persona como le mueve extraño a admirar esa forma de bailar. Y ha sido por momentos, ¿no? ¿Recuerdan los zafarranchos? Sí. Que eso fue uno de los momentos acá, que eso era cada 8 días. En casa de tal hay zafarrancho. No se necesitaban luces, solo se necesitaba un equipo de sonido, el que llevaba el de la música y de pronto un strober, de pronto un strober y bueno, y vinacho de maracuyá con mentas. Y al final terminaba, es que es muy bacana, yo creo que pues los que estamos acá somos como más o menos contemporáneos, nos tocó como ese, a mí me tocó todo ese proceso de fiesta de cuando eras pequeño te obligaban a ir a la fiesta de la casa de tu tía Y a las discotecas. sí, yo fui de los sujetos que no bailaba, yo me quedaba así sentado mirando feo. Ya después fue que como que uno empieza pues ya como cierto. Y yo pasé abruptamente al rock y de ahí a los zafarranchos, que yo me acuerdo que en Monterrey hacían cada 8 días una vuelta que era que en Búnker. ¿Vos recordás Búnker? ¿A vos te tocó? Ah, unos añitos después. Búnker, tenía yo como 13 años o 14, Búnker, y eso después lo cambiaron a Zanahoria, que hacían la misma fiesta pero sin licor para los menores de edad. Y aún así, el mismo público, o sea, mucho, seguimos yendo. Así no hubiera alcohol, porque pilla que lo que nos gusta era ir a poguear, ir a escuchar música y saludar los amigos. Porque el escenario acá del concierto, la celebración de los conciertos, era un lugar de encuentro donde uno se encontraba y se actualizaba. Y lo que pasa es que es muy bonito como la música y esos entornos hacen generar lazos. Y por ejemplo, bueno, metiendo un poco de teoría de esto, yo no me gusta tanto el psicoanálisis y yo que soy tan defensor de establecer adecuados lazos sociales, yo he visto que por ejemplo acá en Medellín y en muchas partes hay gente que puede ir hasta todos los días a un mismo lugar a enfiestarse y es alguien conocido del panorama y es alguien, como dicen por ahí, un borracho público, parte del inventario. Entonces es muy bacano para cómo a través de estos escenarios la gente va y se hace conocer y queda impregnado ahí en todo un elemento histórico y cultural porque más allá de la fiesta, donde nació acá el movimiento nadaísta, en el Parque del Periodista. Ajá. Parque del Periodista vio nacer e irse a los movimientos nadaístas y poetas de acá. Y aquí van allá a chirriarse, y aquí van allá a congregarse, a declamar, a debatir, a hablar a pelear, de a salvar el política, mundo. a escuchar a los Yetis, a los Beatles. Claro que sabes que también es bacano mencionar que pues nosotros somos como representantes de esa parte de estos estilos musicales, ¿cierto? Electro, rock, pero píllate que la salsa también tuvo su momento en el que sirvió también para hacer resistencia y expresar inconformidad. No, a mí hasta este momento no me han preguntado género. Sí, no, Pero digo yo reconozco, porque- me encanta la salsa. Sí. Sí. Ah, bueno. Pero cuenta. Me encanta la salsa y claro, no, la salsa es una obra exquisita, musical y líricamente hablando. Y el poder escuchar mensajes tan bien elaborados por esos autores, haciendo llamados a Latinoamérica para despertar. Y es de la son cotidianidad, una del cosa. barrio, del plátano, de arroz con huevo, arroz con habichuela. Sí, desde lo tradicional, eso es yo creo que eso es lo que nosotros queremos rescatar en este programa. Y es que todo este parlache, o sea, como que lo que es verdadera calle. Lo que es verdadera calle porque en realidad somos gente de barrio y Medellín todo está dividido por comunas, o sea que todos somos pues barrio y como saber reconocer que tenemos unos patrones muy en común que es la salsa, porque yo creo que pues, mi papá era salsero, yo crecí con salsa,
salsa, rock and roll, Vallenato. electrónica. Sí, hay que también reconocer que a mi mamá le gusta el vallenato viejo y hay muchas mujeres de la edad de mi mamá que les gusta por ejemplo, la puya, el, ¿cómo se llaman estos otros? Por si saben, estos subgéneros del vallenato, como eso. Ah, bueno, los corronchos. Uno que sí, uno es la puya y unos tienen más velocidad porque la figura está pues desde del viejo, del viejo, ¿cómo es que se dice? El juglar, el viejo juglar. Y el vallenato tuvo su momento. Desafortunadamente yo sé de vallenato porque a mi papá le gustaba mucho. Yo vengo de una familia muy vallenatera. Sí. Y a mi papá le gustaba mucho Diomedes. Ah, Le gustaba mucho ese vallenato viejo, que tenía hasta un elemento de protesta. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, las fiestas de los costeños, y uno va a una fiesta de Barranquilla, entonces a un carnaval, y eso es una cosa impresionante, eso le meten Y está muy resistencia. celebración. Y está hay muy autores, celebración. hay autores de esos actos de resistencia a través del A carnaval. través del carnaval. A través del carnaval. El carnaval de negros y blancos. Lo has visto también desde ahí, te ha tocado vivirlo, No vivirlo, pero sí. atestiguarlo. Y alguna vez nunca has tocado en un festival así grande, un carnaval. Pues toqué en Ciudad de México en una cuestión de la independencia de México. Pues fue muy curioso porque me invitaron a tocar cumbia porque mi mamá le dijo a alguien, mi mamá vivía en México en ese entonces, yo me fui a pasear unos meses y mi mamá le dijo a alguien que a mí me gustaba toda la música, incluso la cumbia, y estaban buscando a alguien para poner cumbia en un evento en México y pues muy raro que, bueno, las cosas llegaron hacia mí y yo acepté tocar en una cuestión de cumbia para la celebración de el 16 de septiembre, que es el Día Nacional pues como de México. Y pues el día que me llevaron al lugar yo esperaba pues como, no sé, 200 personas, ¿cierto? Y yo llegué y eran como 5.000 personas en una plazoleta así enorme con una tarima impresionante. Eso fue el 2015 ¿Y en qué estado estabas? en el Estado de México. En Ciudad de México. Sí, o sea, mi hermano y mi papá viven en Ciudad de México y mi mamá vivía en ese entonces en el Estado de México yendo hacia Toluca, que es como el Río Negro de Ciudad de México, o sea, más alto, más frío, menos denso, pero también ya, pero sí, entonces fui y no, eso fue increíble. Ese fue el único, pues, festival así muy grande. Eso para mí fue, sí, tremendo. ¿Y qué viste ahí? De lo que estamos hablando, ¿y qué viste ahí? Ah, sí, claro, un aprendizaje tremendo, ver la gente unida en torno a unos ideales de nación, que aunque yo tengo a veces mis problemas con el concepto de nación, porque pues no la veo como el patrioterismo barato, sino como desde otro punto de vista. Nación es lo que nos une y nos congrega a nosotros como hermanos bajo un territorio, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, y eso es lo que yo vi o percibí en el toque, mucha hermandad, mucho sentimiento como de hermandad, de pertenencia. Sí, tienen fama los mexicanos de ser un poco más entregados a esta idea de nación bajo lo que... Y ellos son muy críticos con el elemento patriótico porque, pues al final, ellos en su forma de nombrar todo ese elemento de la conquista y todo es muy diferente a como se observa acá. Ajá. Y es uno de los países del mundo que la muerte también es una celebración. Sí, es que allá como acá todo es un carnaval, cada día allá todo es un carnaval. A mí me parece muy bacano como la fiesta y ahorita que estabas contando esa anécdota ya y acordándome acá de los miles y miles de festivales de música que hay a nivel mundial, cómo la música es tan pluricultural, tan multicultural, cómo se puede encontrar en un festival acá y cómo esos festivales han permitido gestar esas perspectivas de integración,
en donde se condensa lo cultural, en donde yo acepto al otro así sea diferente y le guste algo diferente a mí, y en donde el otro escucha mi música y se enfiesta y bebe, porque uno acá lo ve tanto en un altavoz como lo ve, por ejemplo, en otros festivales musicales a nivel internacional. Porque en un Tomorrowland no es solamente electrónica o house. Ahí nunca he ido a uno, pero he visto que allá hay una mezcla musical muy ecléctica. Allá hay una propuesta musical muy ecléctica. Y algo, por ejemplo, que yo le admiro mucho a Sergio es lo ecléctico que es con la música. Toda esa forma en la que se empieza a integrar y aceptar, y por eso es que uno acá en la fiesta clandestina en Medellín ve de todo, ve absolutamente de todo. Entonces es muy bacano como Medellín, que es hasta reconocida a nivel, uno podría hacer un análisis desde la sociología, desde la psicología muy interesante ahí, porque acá en Medellín, entre tanta hegemonía católica, entre tanta gente camandulera y tanta norma, la gente ha tratado de transgredirla a través de esa fiesta clandestina. Entonces, en esas fiestas se encuentra de todo. Y en los festivales también. No sé si han visto los festivales en donde un día ponen metal junto con pop, junto con rock progresivo, Sí, junto con... que hace parte como de esto que mencionamos al principio, de la fiesta pública por parte del Estado, que es como estos conciertos de la juventud que no tienen ese tipo de filtros, y el metal toca a una hora y ese mismo día al ratico puede tocar pop y después punk y finaliza la noche salsa. Eso se veía mucho. Yo recuerdo que se veía mucho, pero ahora ya hay como un lugar de reconocimiento para todos desde Ciudad Altavoz, que ya sabemos que hace parte como de estos géneros alternativos. Hay un festival de la salsa, aquí hacen festival de jazz, de tango. el festival de tango, muy tristemente la privatización de la fiesta, que esa es, yo digo, esa es pública, pero en el sentido de que es de nosotros, la Feria de Flores, que pierde ya todo sentido y la privatizaron. ¿Cierto? No es lo mismo vos pagar para ver en cierto lugar la Feria de Flores a como era antes, que por ejemplo en Santa Elena todo el mundo compartía con todo el mundo, lo mismo aquí, lo mismo allá. Aparte yo creo que la cabalgata, que sí era pues como un poco de la expresión ya de los que tenían más platica, pues cierto, y era muy charro el escenario después de la celebración, ver cómo los ricos de Medellín pasan pavoneándose en sus caballos y ver que después el pobre es el que recoge el estiércol de sus caballos. Y yo lo veía como muy metafórico. Y yo decía, pensaba en ese momento, y yo, esa es una imagen de lo que nos representa básicamente. El pobre está, sí, el pobre tan abajo, tan en el lugar del estiércol. Esas son las metáforas que sirven. Y él es el que se Observar merece recoger. esas cosas y darle un significado. Ustedes han visto películas medievales. Ustedes han visto que las fiestas en las películas medievales se hacían en dos, o bueno, o de esa época, se hacían en dos escenarios. O en un bar así de muy mala muerte donde iban los piratas, Los los marginados. ladrones, los marginados. Entonces era el juglar, o había un juglar o había un grupo y todos tomaban ron y se enfiestaban y ocurría el sexo. O sea, es que Y las peleas, las famosas, peleas, pero- mientras que en otro lado están en la fiesta del castillo. Los cortesanos, Exacto. los nobles, el señor feudal y esa elegancia y esa pulcritud aparente de la monarquía, que sabemos a través de la historia que las monarquías aparentan una cosa, brillo aparente, y yo creo que oscuridad y terror en esa otra historia, que es lo que no nos contamos. Que yo te iba a decir, si te iba a preguntar ahorita, vos estabas hablando de la versión pues como tradicional que tenemos de la fiesta, y de la violencia en Colombia, y que no tocamos la otra historia, la historia que cuenta el que no entrevistan. La historia que cuentan al que, por ejemplo, no le gusta la fiesta, pero se la toca soportar, o al que no invitaron a la fiesta porque es segregado socialmente, o al que no invitaron a la piñata porque es niño pobre.
y él no puede estar con los niños. Eso se veía mucho en mi barrio, que los niños de más plata no los invitaban, no invitaban a los niños más pobres. Pues, entonces era pues muy humillante. Ahora uno se ríe, pero en ese momento uno se sentía muy mal ver cómo todos los niños eran al lado que del cumpleañero, que porque le daban plata y regalos muy bacanos, entonces a los que no nos invitaban éramos todos sentados en un lugar como intentando hacer otra cosa, porque todos obviamente queríamos dulce, torta. Terminaron en otra fiesta. Sí, terminaron otra fiesta y uno al final se colaba y ya porque al niño las tristezas son pasajeras, pero pilla que todos esos matices y están dentro del marco de la celebración. Que la celebración yo creo que es un elemento inherente a nuestro comportamiento, porque hasta en la muerte, Madagascar también celebra la muerte, en Japón hacen una celebración en los velorios, en México en noviembre a la Santa Muerte. La santería, toda la estructura. En Venezuela que hay una vuelta retenaz con la celebración y la santería. ¿No? Y todo el Caribe. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del Ítalo, yo pensé en algo y es que, ¿sabes qué es muy parte el atractivo del Ítalo allá en Europa? Es que el Ítalo era hecho por los italianos y los italianos son los latinos de Europa. Sí, los del sex appeal. Ese elemento latino en la música ha llevado una parada impresionante, porque ahorita, por ejemplo, cuando hablamos del Ítalo, a mí se me vino un grupo a la mente, el primero fue Boney M. Y Boney M tiene una historia a través de la segregación, de lo que vos estabas hablando, y es que a Boney M había muchos lugares en Estados Unidos y en Europa que no los dejaban tocar por ser negros. Y ellos llevan esa propuesta del Ítalo acabadita de nacer ahí. Ellos salían, creo que de Andorra o Barbados, era de una isla, y ahí el Caribe. Y ellos se habían ido, ya eran famosos a nivel mundial, pero ellos iban para Europa o para Estados Unidos y no los dejaban cantar porque eran negros, porque eran segregados sociales. Y lo mismo le pasó a este grupo del baile de la langosta. The B-52s. Cuando fueron a Rusia, no los dejaron tocar. Porque incitaban a la violencia. Y porque eran estadounidenses. Entonces, cómo la música ha plantado esos límites, no solamente en lo musical, sino en lo corporal, en lo simbólico, en lo representacional, y cómo lo político se ha liado con eso. Porque acá la fiesta en el escenario político ha sido una cosa impresionante en muchos otros países. Ahora que estamos hablando de Atómica, ustedes se acuerdan que a través de la fiesta tanto clandestina también se veía la otra contraparte, y era la fiesta de los políticos, la música que Claro, ese era el contraste que más se notaba. cómo la fiesta tiene esos contrastes tan impresionantes y de clases. ¿Y por qué la fiesta de la clase alta siempre quiere reflejar abundancia y mucha pulcritud, mucho orden, mucho brillo, ¿cierto? Porque son personas que piensan más en la fachada que en los cuartos de adentro. ¿A vos qué te ha tocado ver en ambos escenarios? ¿Vos que has estado en ambos escenarios? Es que todo coincide. Podemos hacer un símil de esas diferencias que habían en el pasado en las formas de celebración de las clases más favorecidas y las clases populares, y eso se sigue viendo hoy en día. Lo que pasa es que ya es más sutil, no se echa de ver tanto, pero sigue siendo así. La clase alta supuestamente es gente muy bonita, muy bien vestida. Sí, o sea, exacto, que se ve que van al gimnasio, que compran la crema en el centro comercial. Son androides muy lindos. Pero esas fiestas de ellos son muy pesadas para mí, para mi concepto, porque allá es una celebración. Ellos tienen un modo de celebración que es más como de ir a mirar a la gente,
Ir a a ver qué es lo que está pasando socialmente. hacer praxis social, hablar del otro, a fortalecer vínculos, mostrarse. estrategias, a lucirse. Exacto, a ¿Sabes que lucirse. yo veo eso a través del baile? ¿Sabes? ¿Cómo baila, cómo se baila salsa en el barrio? Rico. ¿Cómo se baila salsa en el barrio? Rico ¿Sí y o sin qué? pensar en nada. No, y liberado, sin canon de baile, o sea, a lo que es salsa de calle, que es mover el cuerpo sabroso y se mueve el pie y lo mezcla y se tira y se levanta y tiene ciertos pasos que son solo de la salsa de calle, ¿cierto? ¿Cómo bailan salsa en una discoteca de gente que es rica? ¿Y qué tipo de salsa ponen? Ah, no, salsa de moza. Cambia. Es salsa rosada, salsa de moza, salsa de motel. Y ellos bailan más así, más recatados, ¿cierto? Y uno puede ver que los cuerpos. Es que es esa vuelta, es lo que la celebración hace en el cuerpo. ¿Cómo baila el esclavo? ¿Cómo bailaban los Suelto. esclavos negros? Suelto. Sueltos, escandalosos, vulgares decían, ¿cierto? ¿Cómo era el baile cortesano? Rígido, Había que limpio, aprenderlo. el vals era así, había que aprenderlo, movimientos precisos, simétricos, que hacían parte de toda la estética de lo que es bello, ¿cierto? Y entonces uno a partir del baile puede ver que hay esa segregación y esa, no solo segregación, sino esos matices que nos diferencian nosotros de los que comemos arrocito con huevo más de una vez a la semana, ¿sí o qué? Y tomamos panita con chocolate a los que tienen otras oportunidades de alimentación, ¿cierto? Más elaboradas y, bueno, más finas, la gente que tiene plata. Ujú. Y uno también ve en la disposición del cuerpo. ¿Te acuerdas que en la universidad hablábamos de la disposición del cuerpo y cómo los lugares hacen que uno también asuma ciertas posiciones del cuerpo? Una fiesta de clase, ¿tiene o no tiene sillas? Tiene sillas. Tiene sillas y tiene un protocolo, ¿cierto? Una fiesta de nosotros los latinos puede que tenga sillas al principio, pero después todo eso termina para allá. Y el concurso del último que se sienta en la silla ¿cierto? Y todo. Y que la cucharita y todos estos concursos, ¿cierto? Capitán Pú y Fondo Blanco y despuesito ya es que Pitirre Y es que la fiesta pulcra es aburrida. Y muchas cosas. Hay algo muy charro en el factor de la fiesta. Yo acá pensaba algo. Hace poquito, por los días de la Feria de las Flores, yo fui al Carlos Viejo después de muchos años y estaba escuchando el reggae y dancehall. Y a mí se me vino un pensamiento muy charro en la cabeza y es, bueno, es muy revolucionario. La música, entre más revolucionaria, más se la baila uno y es más chimba porque ahorita que hablaban de la salsa, yo pensaba en esos temas de carro de juego, de Grupo Nietzsche, pues que no tengo nada contra Grupo Nietzsche. Tienen temas muy bacanos, pero es una salsa más conocida, es una salsa más cliché. Mientras que uno habla, por ejemplo, de esos temas de Rubén Blades que son tan revolucionarios y tan bailables, que eso es una cosa impresionante. Rafi Levy, Levon Brothers, Ismael. Con la salsa ocurre algo muy charro. A mí me pasó una anécdota con mi mamá y fue que cuando yo empecé a escuchar salsa de barrio, ella me decía, oye, ¿usted por qué escucha esa música? Esa salsa De pillo. de pincho. Yo escuchaba a Ismael Grande, O a Willy Colón. escuchando la tumba son para los muertos y los muertos no, Sí, sí. no tengo nada. Y mi mamá era, ¿usted por qué escucha la música de pillo? Salsa de chirrete. Salsa de chirrete. Dice mi mamá. Y la música entre más revolucionaria, más se baila. O más prohibida. El reggae, entre más revolucionario, extrañamente mejor se baila. El dancehall, dígame el dancehall, el punk. El punk entre más revolucionario más se poguea. Gigi Allen. Gigi Allen. Gigi Allen era una celebración de caca y punk y golpes. Que era un formato muy único, nadie más lo ha repetido, pues yo Sí, creo. obviamente detrás de eso hay un trasfondo también más político, pero sí era un caos, sí era caótico, pero él quería como invitarnos a contemplar en el caos el surgimiento Estética. y de nuevas ideas, Sí. nuevas ideas después del caos. Y los que no sepan quién es Gigi Allen, al final de este podcast, en los links vamos a dejar como una listica de las bandas que se han mencionado.
para que las busquen, para que las escuchen. Y si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios, que las vamos a ir respondiendo. Bueno, para ir finalizando, yo quisiera preguntarle a Sergio, a ese man, algo y es, ¿vos qué podés ver entonces? ¿Cuál es el mensaje que vos dejas en la música que dejas, en los escenarios que vos formás, en los lugares a donde vas? ¿Qué es ese mensaje que vos querés llevar? Bueno, pues el primero, quiero que la gente se cuestione cosas, se pregunte cosas, ¿no? O sea, genérese preguntas, cuestiónese todo, cuestiónese a sí mismo, cuestiónese el sistema de creencias que tiene, cuestione el entorno, cuestione las figuras de autoridad, eh, atrévase a derrumbar todos esos paradigmas, todas esas ideas preconcebidas que traemos de herencia, que nos hacen ser a veces muy cerrados, muy radicales, llenos de prejuicios y no nos permiten vivir en armonía a todos los seres humanos, celebrando la diferencia que hay entre todos. Todos somos muy diferentes, pero todos somos un universo muy bonito, y aunque seamos un granito de sal microscópico en la inmensidad del universo, todos podemos tener una existencia más digna y una existencia que te llene de satisfacción, más el espíritu que el bolsillo, que las apariencias que hay que tener con el vecino, con el del barrio, ese tipo de cosas. Yo quiero que la gente a través de la música rompa esquemas, así es como incluso pues vos que sí has asistido a muchos eventos míos, sabes que mi evento favorito es en el que me dicen ponga lo que le dé la gana. En ese momento me han dicho juegue con todo, y precisamente empiezo a jugar con tantos elementos impredecibles, diferentes. Todo eso es con una intención, y es la intención de que la gente se incomode, pero no es una mala intención, no incomódese y lárguese, no, sino incomódese por unos segundos, por un instante. Como salga de su Sí, zona de confort. salga de su zona de confort. Yo les chuzo la burbujita en la que ellos están en su comodidad, y después, pues digamos, analice, piense si esta información que yo le estoy mostrando, si esto que está bailando, lo hace sentir algo diferente, lo hace pensar algo diferente. Y ya he visto demasiada gente que ha cambiado el camino gracias a la fiesta, y que eran personas muy insoportables antes, que pues yo no le voy a decir a una persona ahí de frente, eso es insoportable, pero la sabía y fueron cambiando con esa celebración. Entonces así quiero que mucha gente siga en ese proceso. Incomódense y parches. Incomódense y parches, Es sí. el mensaje también de los esquineros ilustrados. Sí, yo creo que cumplimos con los objetivos porque pues hablamos del cuerpo como de la fiesta como ese lugar de resistencia que habita el cuerpo, que está en la historia, que tiene hechos muy significativos y que al día de hoy yo creo que hace parte de la indumentaria del social. Pues uno a donde va lleva su celebración, su Y que forma no de se puede celebrar. perder, y que gracias a gente como Sergio y mucha gente del panorama mantienen mucho esa herencia vigente. Muchas gracias. Entonces agradecemos mucho la asistencia. Espérate, sabes que Sergio, vos de pronto querés ofrecer tus servicios como DJ si te quieren contactar. Bueno. Vos trabajas también con eso, ¿cierto? No, pues yo los invito a que me descubran en las redes sociales, que digamos se dejen coquetear un poquito con sonidos diferentes en las fiestas, decirles como un medio directo para contacto, no, pero podrían seguirme, por ejemplo, en Facebook me encuentran como Sergio Andrés Uribe, ese espacio MAN. Me encuentran en Instagram también como ese man, en Mixcloud como ese man.
Y que escuchen que yo tengo mucho material por ahí suelto por todas partes, entonces que se vayan, digamos, juntando si quieren entrar a conocer estas propuestas, Escuchen estos y bailes. asistan y asistan igual Vayan, que allá les ayudamos. en los próximos, en las próximas publicaciones de los esquineros también se estará dando a conocer los eventos de la ciudad, los eventos pues en donde vamos a estar presentes como esquineros, porque en cada evento habrá un esquinero más que cubriendo, gozándosela, porque al final esa es la idea de este proyecto, poderle llevar a la gente una forma de disfrutar y de que escuchen Y de que se parchen. asistan y que se parchen. Bueno, muchas gracias. Esperamos que este podcast les guste y les interese demasiado. Hay algo nuevo y es que estamos armando el Patreon. El Patreon es una forma de colaboración para que este canal crezca, este programa, este formato, como lo quieran ver. Entonces, próximamente estaremos publicando la cuenta de Neki para el que quiera que crezcamos. Sus colaboraciones lo único que van a hacer es mejorar este espacio para que nuestra tecnología sea cada vez mejor. Y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Fascinante. Bueno, Paz, Thank you. ¿cómo te sentiste? Bien.